resulta que tenemos que saber cómo graficar una función trigonométrica. Cuando empezamos a hablar de ingresar valores a la máquina de carne o a la función, era fácil cuando solamente manejábamos valores enteros. Ahora vamos a empezar a manejar el concepto de radianes, ¿verdad? Eso es muy importante porque vamos a ingresar funciones de radianes para graficar las funciones. También se puede hacer con grados, ¿eh? No sé por qué los maestros de matemáticas insistimos en que se tenga que preparar esta actividad con radianes. Bueno, vamos a partir de que en 6 páginas, aquí se van a ocupar muchas hojas, sé que casi no han ocupado hojas de parte de mi materia, y vamos a trazar nuestros planos cartesianos. Fíjense, hay que hacer 6 planos cartesianos, grandotes, bonitos, con mucho cuidado porque no son tan grandes como pensábamos, ¿eh? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a graduar en el eje de las Y? Vamos a graduar 0, grandote, dejan pasar muchos cuadrotes, 1, 2, 0, 1, 2. Solamente el 0, el 1 y el 2. ¿Sí? 0, 1 y 2. Y hay que medir en el eje de las X, ¿verdad? Vamos a dividir, por ejemplo, pi sobre 2, pi, 3 medios de pi y 2 pi. Ahí está. Pi, primeramente pi sobre 2, o 0.5 pi sobre 2. Bueno, déjenme escribirlo. Pi sobre 2. O sea, la mitad de pi, luego pi, luego 3 medios de pi, realmente no re feo. Y por último, 2pi. 2pi que realmente es 2pi, acuérdense del concepto de radianes, y 2pi realmente serían 360 grados. Pi serían 180 grados, y así. Y también vamos a ocupar la parte negativa que diga lo mismo, pero para atrás, ¿verdad? Menos 1 medio de pi, menos pi sobre 2, pi, negativo, ¿verdad? Negativo, no. 3 menos 3 medios de pi. Y vamos a graficar funciones. Les doy un segundo para que tengan esto. Ahí estamos, pi. Aquí debe ser 1 y 2. Aquí menos 1, menos 2. Ahorita las vamos a graficar, pero antes, vamos a ver funciones trascendentes. ¿Qué son funciones trascendentes y qué tenemos que aprender? Nomás, no se les vaya a olvidar. Ah, chicos, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ya me acordé. Ah, ya sé. Déjenme bajarlo tantito. Dice que no me deja minimizarlo. No sé. GeoGebra. Aquí lo vemos. No olvidar qué pasa con una función trascendente. Solamente voy a tocar una función, que es clave para que más adelante aprendamos a jugar con las funciones trigonométricas y que seguramente ustedes ya lo saben hacer, pero era importante que lo supiéramos. Ahí está. Vamos a cerrar esto. Dice primero que cuando yo tengo una función matemática, ¿verdad? La que ya hicimos hace un momento, que dice que y es igual con x. Ahí está, y igual con x. Si lo mismo que te doy me das, es una función de proporcionalidad directa. Escuchen bien lo que dije. Pero ¿qué le pasa a la función? Escuchen bien y pongan atención. Por eso es que estoy tomando en el video. ¿Qué le pasa a la función si le sumo 3 unidades? Ah, miren lo que le pasó a la función. La función subió
3 unidades. ¿Qué le pasa a la función si le sumo 5 unidades? Ah, la función sube 5 unidades. ¿Qué le pasa a la función si le resto 4 unidades? Observen que hay una intersección, que el punto de intersección entre la función y se está modificando de forma como le estoy aumentando la constante, ¿verdad? Si yo le sumo, sube. Si yo le bajo, baja. Ahí está. Ahí está. Ahora miren qué le pasa a la función cuando la multiplico por un valor. Fíjense, por ejemplo, 3 pesos, que es el valor de los tacos. Y digo, a ver, la función igual con 3x. Miren, ahora los incrementos de la función van de 3 en 3. 1 con 3, 2 con 6. ¿Ya vieron? Porque la multipliqué por 3. Si lo hubiera yo multiplicado por 2, miren qué le pasa a la función. Ahora que serían 2 y 4. Si lo hubiera multiplicado por 10 pesos, que lo que vale un refresco, pues ahora los incrementos irían de 2 en 2. ¿Qué le pasa a la función? Si la multiplico por menos? Miren lo que le pasa a la función cuando se une. Ahí está. Ahora cambia. Profe, no lo entendí. ¿Puedes volver a explicarlo? No puedo volver a explicarlo porque seguramente en el siguiente ejercicio lo vas a entender. ¿Qué le pasa? Ahora voy a escribir una función más práctica, que es esta. Y igual a x cuadrada. Es esta. Déjenme borrar esta. Ya la borré. No sé ni por qué se borró. Espérame. Vamos a quitarle todo lo que le esté haciendo daño. Ahí está. La función dice y igual a x cuadrada. Fíjense, observen con mucha atención, contadores, observen electrónicos, observen laboratoristas, observen automotrices, observen cocineros. ¿Qué le pasa a la función si le sumo 2? Nuevamente voy a buscar la intersección de la función con el eje de las y. Me va a servir. ¿Qué le pasa a la función? Si yo le sumo 2? Miren, más 2. Miren, ¿ya vieron qué le pasa a la función? La función no se modificó. La función simplemente ascendió, subió la escalera, se fue al piso superior. No sé cómo llamarle, pero se trasladó hacia arriba. ¿Qué le pasa a la función cuando en lugar de sumarle 2, le resto 3? Ahí está. ¿Qué le pasó a la función? Ah, pues se fue para abajo, profe. Se cambió. ¿Qué le pasa a la función? Ah, esa es mi función original. ¿Qué le pasa a la función cuando la multiplico por menos? Fíjense, por menos. Capirucho, se volteó, se invirtió. No sé, la palabra correcta no se la voy a decir. A lo mejor cuando vayamos en cálculo encontramos la palabra correcta. ¿Qué le pasó a la función? Ahora yo podría escribir una función más compleja como es menos x cuadrada más 3 y ya sabría cuál es el resultado. Primeramente por menos la función se invierte y cuando le sumo 3 la función asciende 3 lugares. ¿Qué le pasa a la función? Cuando, fíjense, esa es la función original, es x cuadrada. Miren, esa es la función original. Pero ¿qué le pasa a la función si la multiplico por 5? ¿Qué le pasa a la función si la multiplico por 5? Esa es la función original. Observen, ahí va. ¿Ya le vieron qué pasó? ¿Ya le vieron qué le pasó a la función cuando la multipliqué por 5? Otra vez, profe. Aquí está mi función original, que es x cuadrada. Pero miren qué le pasa a la función cuando la multiplico por 5. Función original. Ahí está. Ahora, cuando la multiplico por 5, pero ¿qué pasa si en lugar de multiplicarla por 5, otra vez pongo la función original, la multiplicara yo por una cantidad menor que 1 o la dividiera entre 5, miren. Ahí está. Lo voy a resumir con mi cara, ¿verdad? ¿Qué le pasa a la función cuando la multiplico? ¿Qué le pasa a la función cuando la divido?
¿Qué le pasa a la función cuando la multiplico por menos? Capirucho, se invierte, ¿verdad? ¿Qué le pasa a la función cuando le subo una constante? Chic, 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 chic. ¿Qué le pasa a la función cuando le resto una constante? Chic, 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 chic. Se va para abajo. Depende cuánto valga la constante. Ya casi lo tenemos, ya casi lo tenemos. Solamente me falta un par de movimientos más con la función para que vean qué pasa. La función original era igual a x cuadrada. X cuadrada. Esto ya lo vieron en álgebra, pero aún así se lo estoy repitiendo. Pero ¿qué le pasa a la función si en lugar de... Ahora le sumo 5, pero miren cómo le sumo 5. De una manera muy, ahí está. Ahora en lugar tengo mi función original y miren qué le pasa cuando le sumo 5. Pero lo introduje a la función. Ahora dice x más 5 elevado al cuadrado. Ah, aquí pasa lo contrario. Cuando le sumo 5, se mueve a la izquierda. Y cuando le reste 5, se va a mover a la derecha. Cuando le reste 5, se va a mover a la derecha. El punto se está moviendo a la derecha. Ya tengo los elementos suficientes para entender cómo se traslada o cómo se modifica una función. Más adelante, lo vamos a volver a repasar. Porque cuando ya empecemos a ver graficación de funciones trigonométricas, pues es importante que lo consideremos para cuando cambian las funciones, ¿qué está pasando con cada una de ellas, verdad? Vamos a ver cómo graficar funciones trigonométricas. Permítanme. Hola, soy el profe Andalón y te deseo que te vaya muy bien en todo lo que hagas, en particular en matemáticas. Y en este video te voy a explicar cómo obtener la gráfica, amplitud y periodo de las funciones trigonométricas seno de x, coseno de x y tangente de x. Y para obtener la gráfica, empezando con la función seno de x, no queda otra más que realizar una tabulación de la función. Es decir, en una tabla colocar en una de las columnas a la variable de entrada, en este caso x, que está dada en radianes, en el eje horizontal, cuando vamos a trasladar o ubicar estos valores en un plano. ¿Y por qué utilizar radianes? Bueno, en trigonometría o en particular para graficar, se utiliza ya que los radianes relacionan a una longitud, que es lo que estamos utilizando, con aberturas o ángulos. Y para obtener los valores de la otra columna que corresponden a la variable y o salida, que se colocan en el eje vertical en el plano, pues se utiliza una calculadora científica, que por cierto, este procedimiento lo digo a detalle en otro video que dejo al final. Y si se llegan a preguntar, profe, ¿usted cómo sabe qué valores deben de ir de entrada para poder obtener la gráfica de la función seno de x? Les anticipo, y si no, a prueba y error, ustedes se pueden dar cuenta que de 0 a 2pi es cuando se tiene un periodo de la función seno. Es decir, se completó un ciclo o tiene una forma completa que después empieza a repetir. Ya que la función seno, en otro video lo explico, pero es periódica. Y lo mismo para la función coseno y tangente. De manera general, la gráfica de la función seno puedo decir que se divide en 4 partes. Obviamente cuando empieza, la mitad y su final. Como aprecian, son como dos curvas que están invertidas. A su vez, en la mitad de estos dos intervalos es cuando se obtiene un punto máximo, que es hasta más 1, y en el otro punto medio del segundo intervalo se obtiene su punto mínimo, que es menos 1. De aquí que lo recomendable es tener puros cuartos de pi hasta llegar a 2pi, es decir, 8 segmentitos, que ahora sí me darán una forma muy adecuada de un ciclo de la función seno de x. Por eso aquí pueden apreciar que se tienen 8 valores y considerando al 0, pues son 9. Al tener esta tabla, uno se puede dar cuenta que ciertos valores de la función seno de x se repiten cuando vamos avanzando en el eje horizontal de forma positiva y también nos daremos cuenta de forma negativa. Entonces, de 0 no se mueve nada en x y en y tampoco. Al moverse en x hasta pi cuartos radianes, uno se levanta 0.71 positivo, después uno se mueve en pi medios, llega hasta 1 y al moverse en 3 cuartos de pi, uno se da cuenta que se vuelve a repetir 0.71. Y más adelante pasa algo muy similar con menos 0.71.
Entonces, al completar un ciclo, uno puede deducir que esta es su gráfica. Para obtener la amplitud de cualquier función trigonométrica a partir de su gráfica, uno debe de estar en la referencia de y0 y simplemente fijarse en el número, no en el signo, del punto máximo o mínimo al que se encuentra. En este caso, uno se puede dar cuenta que es más 1 o menos 1, es decir, no hay que fijarnos en el signo. El número de la amplitud es 1. Y como ya había dicho, el periodo de una función seno de x, como el intervalo para completar un ciclo es de 0 a 2pi, pues se dice que su periodo es cada 2pi radianes. Y de manera similar, para obtener la gráfica de la función coseno de x, se recomienda apoyarse de una tabla, donde en una de las columnas se encuentre la variable x o de entrada, que también se encuentra en radianes, con valores de 0 a 2pi, porque la función coseno de x, les anticipo que su periodo es 2pi, es decir, de 0 a 2pi se tiene una forma o ciclo completo de la función. Aquí lo podemos ver, y yo siempre recomiendo dividirlo primero en dos partes iguales, es decir, pi, 2pi. A su vez, cada pi dividirlo a la mitad para trabajar con medios de pi y a su vez trabajar con otra mitad, es decir, cuartos, al tener estos 8 segmentos de 0 a 2pi para obtener así una gráfica pues muy acorde o definida de la función. Entre más puntos, tampoco sin exagerar, se obtiene una buena gráfica. Por eso propongo estos 9 puntos de entrada y con la calculadora, al trabajar con radianes, obviamente se obtienen estos resultados, donde se puede apreciar que a partir de 0 a 2pi, por ser una función periódica, se vuelve a repetir este comportamiento tanto a la derecha y continúa este comportamiento a la izquierda de la función sobre el eje X. Por otra parte, la amplitud, igual que en la función seno, se aprecia que a partir de la referencia en 0 en y, el máximo valor, y por la tabla se puede ver, es más 1. Y el menor es menos 1. Así que enfocándonos al puro número, no a los signos, la amplitud de coseno de x es 1, ya que es el máximo valor o magnitud a partir de la referencia a cualquiera de sus extremos, ya sea máximos o mínimo. Y como ya dije, el periodo, es decir, el intervalo cuando se repite la gráfica o un ciclo de la función coseno, es cada 2pi radianes. Y finalmente, para obtener la gráfica y después deducir la amplitud y periodo de una función tangente de x, también apoyándose de una tabla donde la variable de entrada también está en radianes, en este caso se recomienda ser un poco más fino en la selección de valores. Es decir, a partir de tener 2pi, dividirlo a la mitad, tener pi y pi, a su vez dividirlo a la mitad para trabajar con medios de pi, a su vez trabajar a su mitad, es decir, con cuartos, y hay que trabajar hasta octavos en el caso de la tangente. En particular para ciertos valores, no tiene que ser para todos, ya que con 0 da 0, aquí ubicamos un punto, con un cuarto de pi se da uno cuenta que está en 1, y luego después, es decir, con 3 pi octavos, se da uno cuenta que se eleva hasta 2.41, y les aseguramos que si se van a valores cercanos por la izquierda a pi medios, el valor crece dramáticamente. Por eso aquí pongo que la amplitud es hasta más infinito, porque uno se darán cuenta que esto crece tanto que de hecho al llegar a pi medios radianes, pues ya no se puede obtener un valor o se obtiene una indeterminación. Por eso se dice que verticalmente existe una línea imaginaria donde la función tangente quiere llegar a ella con un valor muy grande por la derecha o por la izquierda por un valor muy pequeño, y a esta línea se le llama asíntota, que pasa por pi medios de radián. Por eso muchas personas simplemente dicen que es indeterminado o en este caso es más infinito. Y al continuar graficando a la derecha de pi, se da uno cuenta que se van a repetir los valores de salida que ya se habían obtenido. Es decir, se tiene ya a una función periódica o se repite otro ciclo de la función tangente. De hecho, en esta parte de pi medios no solamente se tiene un crecimiento de forma positiva, también empiezan valores negativos desde un valor muy pequeño y va creciendo hasta llegar 0 cuando se encuentra en pi radianes.
radianes. Así que podemos decir que en pi medios no es nada más. Hay que aclarar que se tienen los dos infinitos, tanto valores positivos muy grandes o valores negativos muy grandes. Y uno deduce que a partir de esta asíntota que pasa por pi medios, al sumarle un intervalo de pi, tanto a la derecha y también va a suceder a la izquierda, existe otra vez esta asíntota de valores muy grandes o valores muy pequeños. Y así se estará repitiendo tanto a la derecha y a la izquierda con intervalos de pi a partir de que exista pues una asíntota. De esta forma es como se obtiene una parte de la gráfica o idea de la función tangente, donde se observa que el intervalo para tener un ciclo completo es pi radianes, el cual se repite tanto a la derecha y a la izquierda. En conclusión, al realizar la gráfica de la función seno de x, uno se da cuenta que a partir de 0, al poner valores a la derecha sobre el eje horizontal, los resultados en el eje vertical, uno se dará cuenta que van creciendo hasta llegar máximo a más 1. Y al continuar empiezan a decrecer hasta llegar a 0 y continuando se decrece más hasta llegar como punto mínimo a menos 1. Y al avanzar pues se vuelve a regresar con un comportamiento creciente hasta llegar a 0. De aquí que el valor máximo a partir de la referencia tanto a un máximo o a un mínimo es de 1. De ahí que la amplitud de la función seno de x tiene este valor. Por otra parte, al continuar la gráfica tanto a la derecha o a la izquierda de esta que ya se tiene, uno se da cuenta que tiene un comportamiento repetitivo y de ahí que se dice, por decirlo de forma rápida, que la función es periódica cada intervalo de 2pi. De ahí que el periodo toma este valor. Y como extra, hablando de la función seno de x, uno se dará cuenta que no tiene limitantes en poner valores positivos o negativos o incluso el 0 en los valores de entrada o x. De ahí que se dice que su dominio son todos los números reales. O también se puede representar como de menos infinito hasta más infinito. Y todos los resultados que arrojan estos valores de entrada, es decir, los valores que se colocan de forma vertical o en la variable y, se dará uno cuenta que máximo pueden llegar hasta más 1 y mínimo hasta menos 1. De ahí que el rango o valores válidos en el eje de salida van desde un intervalo cerrado, porque sí toma este valor de menos 1, y todos los valores que quieras hasta llegar a más 1 también cerrado. Para el caso de la función coseno de x, uno se da cuenta que a partir de 0 empieza con su punto máximo que es más 1, al avanzar empieza a caer este comportamiento, cruza por 0 hasta llegar a su punto mínimo en pi radianes que es menos 1 y al avanzar pues empieza a crecer, pasa por 0 hasta llegar a su punto máximo que vuelve a ser más 1. De aquí que la amplitud de coseno de x también a partir de la referencia, lo máximo que se puede tener o mínimo es una unidad. Y también de la gráfica o de la tabla uno deduce que al avanzar los valores a partir de 2pi o los valores a partir de 0 a la izquierda, que se repite esta misma gráfica, es decir, el periodo o cuando se completa un ciclo de la función coseno de x es cada 2pi radianes. Y también se darán cuenta que no importa qué valor propongan en x, tanto positivos, negativos o el 0, no hay problema, siempre les dará un resultado en y. Por eso se dice que el dominio de la función coseno de x también son todos los números reales. Y de manera similar, los resultados de estos valores de entrada máximo pueden tener un más 1 y mínimo un menos 1. De ahí que el rango o valores válidos para la variable y van desde menos 1 con un intervalo cerrado hasta un intervalo 1 cerrado. Y finalmente para la función tangente de x a partir de 0 pues se tiene un comportamiento creciente que llega a un punto máximo al tratar de llegar por la derecha a pi medios radianes. De hecho se dice que es tan grande que lo podemos definir como más infinito, y por la derecha pues se tienen valores muy pequeños que se pueden definir como menos infinito y se va creciendo estos valores hasta llegar a 0 y luego se repite este comportamiento tanto a la derecha
derecha y si lo analizamos también hacia la izquierda. Y como no existe un tope tanto máximo o un tope mínimo, no se puede definir su amplitud. De ahí que pongo un signo de pregunta. Es decir, no existe. Y en la parte del periodo uno deduce que se tiene un ciclo o una gráfica completa de la función tangente cada pi radianes, tanto a la derecha o a la izquierda. Y se puede observar que estoy invirtiendo el dominio y rango, porque rango realmente se pueden tener valores desde 0 hasta todos los positivos que te imagines y todos los negativos. Es decir, tiene todo el conjunto de los números reales. Pero para el caso de las entradas, realmente uno puede poner cualquier valor, pero al llegar a pi medios radianes existe una indeterminación o simplemente se dice que hay una asíntota o línea que no podemos llegar a esa ubicación. Y esto se repite a partir de tener este comportamiento o asíntota, pues un intervalo más pi, tanto a la derecha de forma repetitiva, y menos pi a partir de esta asíntota hacia la izquierda. Es decir, se puede poner cualquier valor en X, es decir, todos los reales, excepto todos los valores donde se encuentre una asíntota vertical, que son cuando se tiene pi medios, y todos los valores que se van obteniendo al sumarle pi radianes y también al restárselos. Por eso se consideran todos los múltiplos positivos y negativos de pi a partir de pi medios. Estos son los que me generan problemas o indeterminaciones. Espero te haya gustado este video donde te explico paso a paso cómo obtener las gráficas y deducir. Sí nos gustó y también hay algunas cosas que salieron por ahí en el video que llaman mi atención, ¿verdad? Algunas de ellas hablaba del dominio y del codominio, o del dominio y el rango, y hacía su gráfica, pero nosotros todavía no somos todavía muy pequeños para entenderlo de esa manera, pero tenemos a un amigo que me va a poder ayudar a entender qué es eso del dominio y el codominio. Es mi amiguita máquina de carne, ¿verdad? Si tengo una máquina de carne, el dominio y el rango. Ahí lo rechueca. Por ejemplo, en el último de los ejercicios que decíamos, la raíz de... En el último de los ejercicios nosotros dijimos que nos referíamos a la raíz de X. Raíz de X, ¿verdad? Y entonces el dominio, si así lo queremos entender, es todos los valores que le pueden entrar por acá. Ese es el dominio. Y el codominio o el rango, como mencionaban en el video, es todo lo que puede salir. Entonces, dominio, todo. No, aquí en una raíz no puede entrar todo, ¿verdad? Solamente pueden entrar puros valores positivos e incluso el cero. Pues entrar del cero hasta el infinito. Y el rango son los valores que me puede ofertar. Aquí sí me puede ofertar como respuesta del menos infinito al infinito. Solamente para hacer. La segunda palabra que mencionó y que también vale la pena aclarar es asíntota. ¿Qué es una asíntota? Una asíntota, creo que le llamaba vertical. Vertical. Bueno, pues también lo hay horizontal. ¿Qué es una asíntota? Es una línea muy cercana a algo. Entonces, es algo que se va acercando, pero por más que lo quieras acercar, ¿qué crees? Nunca lo va a tocar, nunca lo va a tocar. Es, por ejemplo, hablar de el precio de los tacos, ¿verdad? Ahora que estamos hablando de tacos. Y el precio de los tacos en un principio es de 5 pesos. Es de 5 pesos, ¿verdad? Es de 5 pesos. Y conforme vas comprando una mayor cantidad de tacos, pues el precio va bajando, va bajando, va bajando. Pero no puede bajar, tiene una asíntota, ¿verdad? Tiene un límite, si así lo queremos llamar, y ese límite es el precio de fabricación. No puedo vender por abajo del precio de fabricación. Si el precio de fabricación es de 3.50, por muchos tacos que compre, el descuento no puede estar por debajo del precio de fabricación porque entonces trueno la empresa, ¿verdad? Bueno, tantas cosas que tenemos que ir aprendiendo. Y luego ya salió la segunda tarea. La vamos a apuntar porque si no después dicen,
Profe, usted nunca lo dijo. Vamos a apuntarlo. La tarea número 2. Uy, últimamente he estado rayando mi cuaderno. Mi tarea número 2 es grafica las 6 funciones trigonométricas y elabora un resumen de lo que observas. Ahí está. A ver, ya hablamos de ciclos, ya hablamos de valor mínimo, ya hablamos de valor máximo, ya hablamos de cómo hacer una gráfica. Intenten hacerlo por ustedes mismos. Vamos a hablar del seno, el coseno y la tangente. Ya aquí ya nos ayudó MathMe a hacer seno, coseno y tangente, pero todavía nos falta la cotangente, la secante y la cosecante, pero sí es trabajo para ustedes.